qué pena, ¿no? Qué triste. Habéis visto, ¿no? Que al final, pues, cómo vivimos en una mentira, ¿no? Y no solo en las redes sociales, porque estaban comentando por aquí que no les gustan las redes sociales, que no las miran. Esto no pasa solo en las redes sociales, esto pasa en la vida real, lamentablemente. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué hacemos esto? De aparentar algo que no somos. Pues porque muchas veces no tenemos claro quiénes somos en Dios. Y entonces empezamos a buscar valor en lo que tenemos o en lo que logramos. Y sin darnos cuenta nos volvemos inseguros. Y esa inseguridad nos lleva a tener la sensación constante de que nada es suficiente. Y cuando nada es suficiente, empezamos a mirar demasiado la vida de otros. Y entramos en una espiral tóxica y muy peligrosa, hasta que aparece en el corazón el veneno del que vamos a hablar en esta mañana, la envidia. Vamos a hablar de la envidia en esta mañana. Y todo esto que os acabo de decir no es teoría, no es solo teoría para mí, porque hubo un momento en mi vida en el que yo me di cuenta de que yo también padecía este veneno. Así que quiero empezar contándoos un pequeño testimonio mío, personal, que me llevó a descubrirlo. Cuando Álvaro tenía 7, 8 años, esta historia la han oído muchas veces, porque claro, la he contado muchas veces porque cuando Dios te libera, es una cosa preciosa, porque empiezas a vivir de verdad una vida plena, no solo de la envidia, cuando Dios te libera de muchas cosas. Entonces, estas cosas se quedan grabadas en el corazón, porque son momentos puntuales de nuestra vida, donde se marca claramente un antes y un después. Así que cuando Álvaro tenía 7, 8 años, por circunstancias de la vida, Vicente tuvo que coger un trabajo que estaba muy lejos de casa, lo cual le llevaba a salir muy temprano por la mañana y llegaba por la noche muy tarde y los niños ya estaban acostados. Así que de estar mucho tiempo con los niños, pues pasó a no verles casi nada. Y eso hizo que la carga del día a día recayera sobre mí y pronto empecé a sentirme desbordada. Recuerdo que un día me llamó la profesora de Álvaro. Era una mujer que era psicóloga. Y ella me llamó y me dijo, mira, Celia, me gustaría que vinieras a hablar conmigo porque Álvaro está mostrando actitudes como de que algo está pasando en casa y me gustaría saber si puedo ayudaros en algo. Cuando esta mujer me hizo esta pregunta, yo sabía ya muy bien la respuesta. Lo que le estaba pasando a Álvaro era que echaba de menos a su padre. Y eso se estaba reflejando en su comportamiento. Así que en medio de este cansancio, de esta tristeza y de lo frustrada que yo me sentía, una tarde, mirando precisamente las redes sociales, pues vi una publicación de unos amigos que queremos mucho, además. Era una foto muy sencilla. Estaban comiendo juntos, al sol, en familia, felices, relajados. Un lunes, por la tarde. Era una escena súper normal, pero es que era tan bonito. Y de repente sentí que se me removía el cuerpo mirando esta foto. Empecé a sentir tristeza, enfado, incomodidad, pero al mismo tiempo algo dentro de mí decía, esto no está bien, Celia, estas cosas que tú estás sintiendo no están bien. Porque yo, la verdad es que yo me alegraba mucho de ver que ellos estaban bien y que estaban contentos y que estaban felices y que les iba todo bien. Entonces no entendía por qué esa foto me estaba removiendo a mí tanto. Así que en ese tiempo me hice una pregunta muy sincera delante de Dios. ¿Qué me está pasando, Señor? El Señor no tardó mucho en darme una respuesta. Lo que yo estaba sintiendo no era simplemente tristeza, era algo más profundo. Lo que yo estaba sintiendo era envidia. Y no porque yo quisiera quitarles lo que ellos tenían, sino porque yo estaba tan vacía, tan triste, tan frustrada, que me dolía ver a otros disfrutar de lo que yo anhelaba. ¿Y qué aprendí con esto? Pues aprendí que la envidia se manifiesta de muchas maneras y no necesariamente, aunque lo es,
también. No es solamente desear lo que otro tiene. Aprendí que la envidia muchas veces no es odio, sino dolor no procesado. Y que cuando identificas la envidia, puedes sanarla. Así que, como os decía, en ese momento, para mí, fue un antes y un después. Pero no solo con la envidia, como os lo digo, hay muchas cosas que pueden ser un impedimento y un estorbo en nuestra relación con el Señor. Así que ese día yo tomé una decisión. Bueno, entonces, decíamos que la envidia no es simplemente querer lo que otro tiene, es algo mucho más profundo. Es una actitud del corazón que combina descontento con lo que Dios te ha dado y una incomodidad, tristeza o resentimiento hacia el bien, la bendición o el éxito de otra persona, que era lo que yo estaba sintiendo. Es el dolor por el bien ajeno y la incapacidad de alegrarse en la bondad de Dios hacia otros. Y es una de las obras de la carne que Pablo cita, entre otras, en Gálatas. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Y sabéis por qué Pablo mezcla en esta lista cosas que parecen que no están al mismo nivel? Habéis visto, ¿no? Hay unas cosas súper fuertes mezcladas con otras que no tanto. Pues porque aunque no todos los pecados tienen las mismas consecuencias, todos revelan la misma raíz. Un corazón que vive desconectado de Dios. Y la envidia quizá no es tan escandalosa como otras cosas que hemos dicho aquí de la lista, pero nace del mismo lugar. Así que la solución no es solo corregir conductas o comportamientos, y de esto llevamos hablando todo el año con las mujeres, con los hombres, con el libro de Cambios Profundos, sino de rendir el corazón a Dios. La Biblia lo expresa así. El corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. Hay otra traducción que dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Fijaos, así es de peligrosa la envidia. Y no es nada superficial, nos corroe por dentro. Y Santiago lo confirma, dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. La envidia afecta a cómo pensamos, a cómo sentimos y a cómo tratamos a los demás. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia que tenemos que hacer con la envidia. Primera de Pedro 2:1, si alguno lo quiere buscar, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracciones, en otra traducción, significa comentarios hirientes. Fijaros. ¿Y por qué debemos desechar la envidia de nuestras vidas? Porque el amor verdadero no puede convivir con la envidia. Dice Primera de Corintios 13:4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. Donde hay amor, donde está el amor de Dios, la envidia no puede gobernar. Así que el primer paso no es solo evitarla, debemos reconocerla, identificarla. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que no reconoces termina controlándote. Así que más vale que lo identifiques pronto, porque si no lo haces, empezarás a hacer daño y terminarás mal, como le pasó a Saúl.
No sé cuántos de aquí conocéis la historia de Saúl, pero si no, os animo a que después la busquéis en la palabra. Pero es un ejemplo maravilloso, súper claro, de envidia, además de otras cosas. El rey Saúl prestó oídos a lo que escuchó cantar a unas mujeres. Acordaos, aquella canción que decía, porque Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Saúl permitió que esto que escuchó envenenara su corazón y lo alimentó, en vez de llevarlo al Señor, como debió haber hecho desde el principio, con todos sus complejos, con todas sus inseguridades que tenía y con todas sus carencias. La envidia destruirá tus relaciones, contaminará tu corazón y te alejará del propósito que Dios tiene para ti. El segundo paso, y este tema siempre vuelve a ser protagonista, recurrir al gran antídoto contra la envidia y la insatisfacción en nuestra vida, que es, Yoli, ¿qué es? La gratitud. Yoli siempre habla de la gratitud, es un ejemplo siempre de esto, y siempre que hablo y digo gratitud me viene su cara. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud cierra la puerta a la envidia. Cuando agradecemos, no es que nuestra vida se vuelva perfecta, es que nuestros ojos se ajustan para ver lo bueno que ya tenemos. Así que si por un momento dejáramos de compararnos y empezáramos a agradecer lo que ya tenemos, nuestra salud, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestra salvación, tantas cosas. Nos sorprenderíamos de todo lo bueno que ya hay en nuestra vida. El tercer paso está muy ligado a la gratitud y es el contentamiento. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación, decía Pablo. La envidia dice, necesito lo que otro tiene para ser feliz. El contentamiento responde, tengo todo lo que necesito porque Dios es suficiente. El contentamiento no es resignación ni conformismo. Es una actitud espiritual de confianza plena en Dios, sabiendo que Él nos da lo que necesita nuestro corazón en el momento oportuno. El contentamiento no es tirar la toalla, es saber disfrutar del proceso mientras confías en que Dios sigue escribiendo tu historia. Pablo no dijo, todo me va bien y por eso estoy contento. No, él aprendió a estar contento en la escasez y en la abundancia. Él no era un conformista, ni era una persona débil ni resignada. Él era un hombre que trabajaba, que predicaba, que soñaba, pero aún así sabía vivir en paz con lo que tenía en el momento. El contentamiento rompe el ciclo de comparación en tu vida. Nos ayuda a valorar nuestro propio camino sin medirlo con el de los demás. La envidia agita el alma, el contentamiento la aquieta. El cuarto paso, y probablemente la causa principal que nos lleva a compararnos y a envidiar lo que no tenemos, es porque no estamos seguros de quiénes somos realmente. Si tú no sabes quién eres en Dios, vas a querer ser quien sea, menos tú. La raíz de muchas de nuestras comparaciones y apariencias es la falta de identidad como hijos de Dios. Si no sé que soy amado o amada, buscaré amor en la aprobación de los demás. Si no sé que valgo, trataré de valer más que otros. Si no creo que Dios tiene un plan y un propósito para mí, empezaré a desear el propósito de otro. Y así nace la envidia. Pero cuando tú te apropias de la identidad que Dios te ha dado como hijo de Dios, sabes que no necesitas competir para ser valioso.
Puedes alegrarte sinceramente por los logros de los demás. Ya no te comparas porque entiendes que Dios te hizo único y única. Amén. Y descansas porque sabes que no tienes que demostrarle nada a nadie. Dice Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Somos hechura suya, dice Efesios 2:10, creados en Cristo para buenas obras. Somos hechura suya. Cuando una persona se siente plenamente segura, amada y valorada por Dios, no necesita compararse con otros ni desear lo ajeno, porque ya se sabe suficiente y completa. La cuestión esta mañana es qué vas a hacer con esas emociones, porque yo hoy lo estoy desenmascarando. Bueno, yo hoy no, el Señor lo ha puesto en mi corazón porque a mí me liberó y lo quiere hacer hoy con vosotros. ¿Qué vais a hacer con esas emociones cuando aparezcan en vuestra vida? En la Biblia tenemos muchos ejemplos de todo esto. ¿Qué es lo que produce la envidia? Tenemos el ejemplo de Saúl, que es el más significativo, por lo menos para mí, pero hay muchos más. Tenemos en el huerto del Edén, ya surgió el primer caso de envidia en el corazón del ser humano, deseando lo que solo le pertenece a Dios. Tenemos la historia de Lea y de Raquel. ¿Cuántas conocen la historia de Lea y de Raquel? Si no la conocéis, es maravillosa, es preciosa, hay una enseñanza detrás preciosa. Las dos estaban atrapadas en una rueda de comparación y de competencia. Estaban en una jaula emocional, porque una quería lo que la otra tenía. El hermano del hijo pródigo, que envidiaba el amor del padre. Tenemos la historia de José y sus hermanos. José, vendido como esclavo, por envidia también. Y el ejemplo más gráfico de todos lo tenemos en Jesús. Él también fue entregado por envidia. Así que ahora quiero que hagamos, como hemos hecho en otras ocasiones, un test. Vamos a hacer un test, porque no quiero que hoy te vayas por esa puerta sin que tú identifiques este gigante escondido en nuestras vidas. Y cuando pasen los días, lo podáis ir detectando en cosas que vais a ir viendo, cosas que vais a ir viviendo, o vais a acordar de esta enseñanza. Y el objetivo principal de este ejercicio que voy a hacer, desde luego, no es hacer sentir mal a nadie. De verdad, no quiero que nadie se sienta mal. Esto es algo bueno para nuestras vidas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que esto es bueno para nuestras vidas. Y yo le pido y le ruego, llevo desde que he empezado con esta enseñanza a preparármela, rogando al Espíritu Santo que nos lo muestre. Porque si el Espíritu Santo no te lo muestra, ni yo ni nadie va a hacer que tú lo veas en tu vida. Pero es importante que tú lo anheles, por lo menos se lo pidas. Voy a empezar con las preguntas, no hace falta que tú contestes en alto, ni siquiera hace falta que hagas gestos, pero sí que seas sincero delante de Dios. Yo te animo en esta mañana. Primera pregunta, ¿te comparas con otros con frecuencia? La envidia casi siempre empieza aquí. ¿Te comparas? ¿Te sientes en inferioridad de condiciones? Y envidias. Santiago 3, del 14 al 16, dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Así que, como veis, cuando la envidia entra en algún lugar, el amor sale por la puerta. El plan de Satanás es dividirnos y enfrentarnos unos a otros. Él nos lleva a compararnos, porque sabe que esto provocará un complejo de inferioridad o de superioridad en tu vida, o en nuestra vida, en todos nosotros. Y de cualquiera de las dos maneras nos colocará en extremos opuestos de la cuerda.
Siguiente pregunta. ¿Deseas ser como otra persona en lugar de ser quien Dios te ha llamado a ser? Cuando de nuestra boca salen comentarios despreciando el trabajo de los demás, hablando mal de ellos de manera degradante, poniendo en duda los logros de los demás, porque sí, porque la envidia hace que de nuestra boca salgan palabras llenas de veneno. ¿De dónde habrá sacado el dinero para comprarse ese coche? ¿Qué habrá hecho para que le den ese puesto de trabajo? Bueno, eso que ha hecho tampoco es para tanto. Cualquiera lo puede hacer. Ha tenido suerte, nada más. Eso ya está inventado, no ha hecho nada nuevo. Pues yo lo habría hecho mucho mejor. Claro, como tiene mucho tiempo. ¿Os suena, verdad? Pues puede que no hayáis dicho vosotros estas palabras alguna vez o estas frases, o a lo mejor no lo habéis dicho porque sentís envidia. Pero ¿y sí, sí? ¿Y sí, sí? Seguimos con el test. ¿Te cuesta alegrarte sinceramente por los logros de otros? A veces, sin darnos cuenta, podemos sentir dificultad para celebrar o elogiar con sinceridad lo bueno que vemos en los demás. Si sientes que hay cierta resistencia a reconocer estas cosas, vale la pena que te preguntes, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me cuesta tanto alegrarme o valorar lo bueno que tienen los demás? ¿Has pensado, siguiente pregunta, ¿has pensado alguna vez, no es justo que a él le vaya mejor que a mí? Aparenta ser feliz, pero por dentro piensa, qué injusta es la vida. Y dice frases como, Dios le da pan a quien no tiene dientes. O, ¿y por qué a él y no a mí? No entiendo por qué a él le va bien y a mí no. Cuando no gestionamos bien la envidia, el corazón cambia la historia para no sentirse mal y nos convierte en víctimas en lugar de llevarnos al arrepentimiento. Siguiente pregunta. ¿Piensas alguna vez por qué los malos prosperan? El Salmo 73, del 2 al 4, dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando les veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Y a mí la pregunta que me surge aquí es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible envidiar a la gente mala, corrupta y sucia? Bueno, pues la respuesta y la clave es porque no se envidia su maldad, se envidia lo que parecen obtener gracias a ella. El salmista lo que quiere decir en el Salmo 73 es que ve que los malvados prosperan económicamente, no parecen sufrir las consecuencias, viven tranquilos, tienen poder o influencia. Y entonces piensa, ¿de verdad vale la pena hacer lo correcto? Este pensamiento es muy humano y yo sé que a muchos de los que estamos aquí en algún momento se nos ha pasado por la cabeza. Pero mirad, el otro día comentábamos con Blanqui y Tony que estábamos viendo una serie de un abogado corrupto, muy corrupto, que defendía a todos los criminales, a los narcos, a los ladrones, a los asesinos. Y haciendo todo esto, él empieza a crecer una ambición muy grande en su corazón de querer ganar más y más y más dinero, hasta el punto de que llega a involucrarse él mismo en el narcotráfico, se mete hasta las orejas. Entonces se ve como él empieza a tener cada vez más cosas, más casas, más coches, una vida de ropas, barcos, de todo. Y la verdad es que esta serie te hace pensar,
Porque claro, al ser una película, tú puedes ver también la otra cara. Tanto lo que se ve en apariencias, todas estas cosas que he nombrado, como luego esta otra cara. Se queda solo. La mujer termina dejándole. La hija sufre consecuencias porque van a por ella para vengarse de él. Y se ve, en la serie se refleja muy bien, esto sí que no lo vemos en la vida normal, se ve la tristeza que tiene, la ansiedad, el vacío, la angustia constante, la falta de paz absoluta en su vida. Y claro, normalmente, pues eso, que cuando vemos prosperar nosotros a alguien que sabemos que no está haciendo cosas bien, pues no vemos todo esto. Pero la verdad es que la otra cara siempre existe, siempre existe. Y si en algún casual no existiera esa cara del vacío, de la soledad, de la angustia, de la culpa, de las consecuencias aquí, en este mundo, lo que nos tiene que quedar claro y que vemos también reflejado en este Salmo 73 es la conclusión a la que llega el salmista, que lo que parece éxito es temporal y que lo que Dios promete es eterno. Así que cuando tú veas a alguien prosperar mal, cuando le veas prosperar mal, porque se puede prosperar bien también, cambia el enfoque y no digas, quiero lo que él tiene, sino no estoy viendo toda la historia, solo veo las apariencias, pero no la verdad. Y tampoco estoy viendo el final, porque habrá injusticias que no se resuelvan aquí, en este mundo, pero sí en la eternidad. Así que no mires quién va ganando ahora, mira quién gana al final. Y recuerda que muchos éxitos, por no decir todos, alejados de Dios, traen vacío, inestabilidad, relaciones rotas y falta de paz. Así que si hoy, en esta mañana, el Señor te ha mostrado algo, no te vayas igual. Yo te animo a que, como el salmista, seas sincero y seas honesto delante de Dios y le digas, Señor, me he sentido identificado en algunas o en muchas de las cosas de las que se han dicho en esta mañana. Y sí, he sentido envidia. Porque te lo aseguro, el que tú le digas estas palabras a Dios, sinceramente en esta mañana, no te hace menos creyente y no te hace menos cristiano. Te hace honesto y te hace sincero. Porque cuando tú te humillas y reconoces lo que hay en tu corazón, la gracia de Dios empieza a obrar en tu vida. La palabra dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.